muchísimo seguirle dando ingreso a todas las personas que están interesadas en conocer un poco más sobre los servicios de repatriación. Me alegra muchísimo ver a colegas de otros países acá con nosotros. Bienvenido Angelino de Guatemala. Nos alegra muchísimo pues esta conexión ya de nuestra familia, Angelino. Ya lo estamos esperando también para el Congreso Internacional de Duelo, al igual que a cada uno de ustedes. En las actividades que Remanso hace, generalmente estamos lanzando algunas preguntas para conocer de ustedes, de nuestros corporados y pues del sector funerario, de nuestra industria de primera mano, las necesidades o lo que quisieran aprender y conocer sobre nuestro quehacer. Y siempre uno de los temas que ocupa los primeros lugares está relacionado con los procesos de repatriación y expatriación, precisamente porque son unos procesos que nos hablan de los cambios que hemos tenido en nuestra sociedad. Hoy por hoy somos ciudadanos del mundo. Hoy por hoy, todas las familias tenemos uno, dos o tres integrantes que han ido a otros países y empiezan a ser parte de la comunidad migrante. Y esos fenómenos de migración, lógicamente, se ven representados también en los servicios funerarios, porque muchos de ellos, o un porcentaje importante, terminan en fallecimiento, y lo que las familias siempre quieren es tener de vuelta a sus familiares para hacer un buen servicio funerario, un ritual de despedida que les permita dar inicio a sus procesos de duelo. Todos sabemos que la muerte debe ser validada por las familias y digamos que en ese propósito que tenemos desde la Corporación Remanso, hemos contactado a uno de nuestros corporados, Rigo Alexander Vega, gerente de FINSA, que es una empresa dedicada 100% a los procesos de servicio funerario internacional, bien sea de repatriación, que consiste en traer a los connacionales a nuestro país, o de expatriación, cuando extranjeros fallecen en nuestro territorio y las familias piden que los lleven a sus lugares de origen. Rigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En este momento tenemos 36 personas conectadas, que equivale a cerca de 90 personas que lo van a escuchar, porque son conexiones que se comparten. Entonces sabemos de muchos que ingresan, están en una sala de juntas y tienen allí a todo su equipo de trabajo. Rigo Alexander nos va a contar sobre los servicios de repatriación y expatriación, los protocolos y procedimientos. Por favor, tengan pendientes todas las preguntas que les ocurran. Este es el momento, pues, para poder resolver las inquietudes que seguramente son muchas en lo que tiene que ver con estos servicios funerarios internacionales. Al final vamos a tener pues como la posibilidad de preguntar, de resolver esos interrogantes y de hacer un bonito proceso de retroalimentación. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Y Rigo, el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenos días. Quiero, primero de todo, saludarlos a todas las personas que hoy nos acompañan, miembros de la Corporación Remanso, del sector funerario de Colombia y fuera del país. Acá estoy para, pues, lógicamente, formarlos un poco en todo el proceso de repatriación y expatriación de cuerpos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, con todo el gusto del mundo, alza la manito y ahí estamos muy pendientes. ¿Listo? Nicole, ¿me comparte por favor la pantalla?
Bueno, la historia de la humanidad, doctora María del Pilar y compañeros, en los últimos 50 años es la época en que mayor fluctuación hay en el mundo, o sea, traslado de personas que viajan por todo el mundo. Pues lógicamente eso se debe al desarrollo tecnológico, a todo el proceso pues, que hay a nivel aéreo y fluvial. Entonces, estamos fluctuando muchísimo, pero también la migración se ha disparado de una forma bastante importante. Colombia es un país de migrantes, uno de los países con mayor número de migrantes del mundo. Dame un segundo, porfa, que Nicole me comparta las diapositivas. Mi doctora María Alpina, ¿me permite dejar compartir, por favor? Ya está listo para que puedan compartir pantalla. Ok, listo. Entonces, les decía que Colombia es un país que históricamente ha sido migrante. Eh, el 10% de la población colombiana se cree está por fuera del país. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de colombianos, 5.600.000 colombianos que están por fuera. Es pues, un volumen bastante grande. Si tenemos en cuenta que la media mundial es del 3,4% aproximadamente. Colombia tiene un 10% de población por fuera. ¿La ponen en presentación, por favor? Entonces, lo que vamos a hablar hoy son los protocolos de repatriación eh, de restos humanos, todos los aspectos legales, los aspectos sanitarios y los aspectos logísticos que hay en torno a un proceso de repatriación y expatriación de cuerpo. Nicole, ¿me escucha? Que yo estoy por fuera y Nicole está en otra región. Póngala en presentación, por favor. Listo. Continúe, por favor. Los procesos de repatriación. Ok, avance. Avance. Los procesos de repatriación de restos humanos por todo el mundo son bastante complejos, delicados y muy sensibles. Y tienen unas cosas que son implícitas, que son internas, que son muy complejas y que traen consigo algo que de una u otra forma vuelve más complejo el servicio y es la sensibilidad que hay con el ser humano que hoy tiene a una persona por fuera, le falleció y que en ocasiones ni siquiera puede ir a hacer como ese proceso final para despedir a un ser querido, ¿sí? Esto lógicamente vuelve más complejo el proceso de repatriación y muchísimo más sensible. Para poder hacer todo este proceso hay unas cosas que son implícitas en él. Continúe, por favor, que es todo el proceso de la obtención de documentos y los permisos para traer el cuerpo al país de origen o llevarlo a su país de origen. ¿Listo? Continúe, por favor. Estos documentos en ocasiones son diversos. Cada país tiene unas características diferentes. Cada país tiene exige una documentación diferente y pues, lógicamente nosotros tenemos que ajustarnos a las características internas de cada país. Pero por lo general hay unos que son comunes, que es una línea rectora en el cual siempre se van a encontrar independientemente del país donde fallece la persona. Existe una coordinación entre diferentes entidades que es bien compleja. Es poner de acuerdo a las entidades de salud del país, a los consulados que en ocasiones entran a hacer un proceso de apoyo en la repatriación,
a las funerarias en el país donde fallece la persona y también, lógico, el país receptor o el país al cual va destino ese resto humano y las aerolíneas. Entonces, toda esa complejidad que existe para poner de acuerdo a las personas requiere unos tiempos que en ocasiones las familias en su momento de debilidad de sensibilidad, pues no lo entienden. Por esa razón hay que explicarles muy bien la complejidad de trasladar un ser querido de un país a otro. Continúe, por favor. Este proceso es esencial para garantizar que los restos humanos lleguen a tiempo y de la mejor forma al país y evitarse el no cumplir algún tipo de normas. Muchas veces cuando las familias empiezan a acosar para traer el cuerpo al país de origen, se vuelve más complejo el servicio. Les voy a poner un ejemplo. Hace pocos días trajimos un cuerpo a Cali de Ecuador. La familia no quiso esperar a hacer todos los trámites, todos los procesos que requieren para poder que salga el cuerpo de la forma que debe salir y entre a Colombia de la forma que debe entrar. Y lógicamente el cuerpo se trajo de una forma pues, fraudulenta, ilegal, llegó al país, pero cuando llegó al país se generaron todos los problemas para poder hacerle pues el debido entierro a esa persona. Fue muy complicado. En este momento no ha sido, por ejemplo, capaz de hacerle todo el proceso de registro de defunción de esa persona que falleció porque lo trajeron de una forma no adecuada. Y el funerario en ocasiones cae en el problema o cae en el error. Se pone a favor del cliente, empieza a buscar la forma de acelerar los procesos y cuando aceleran los procesos vuelve más complejo el proceso de repatriar o expatriar un ser querido y al final, con el paso del tiempo, pues lógicamente se van a ver todos los problemas como el no poder registrar el ser querido o que no aparezca como persona fallecida o persona muerta en el país. Continúe, por favor. Las normativas nacionales e internacionales se deben cumplir. Hay unas normas establecidas ya con anterioridad, creo que desde el año 1937. Continúe, por favor. Eh, las normas de repatriación varían dependiendo de los países. Cada país tiene normas internas diferentes y lógico, pues la empresa especializada en traer y llevar cuerpos tiene que ajustarse a las normas de cada país. Continúe. Casi siempre los países tienen unas mismas normas, ¿sí? Lógico, hay que tener el certificado de función, que es una línea rectora que existe en todos los países, el certificado de defunción y el certificado de salud. Esos es como los que siempre usted ve, sea en Europa, en Asia, en América, son comunes, ¿sí? Pero cada país tiene o exige documentos diferentes. Continúe, por favor. El convenio de Berlín 1937 marcó unas líneas rectoras para trasladar cuerpos por todo el mundo. Colombia es firmante de ese convenio, ¿sí? Y eso hace, por ejemplo, que una persona que está de manera ilegal o no documentada en el país de residencia pueda ser trasladado a su país de origen. Entonces, este convenio fue un convenio que dio como las líneas rectoras de el proceso de repatriación de restos humanos. Continúe, por favor. ¿Por qué es importante cumplir todos los procedimientos que se requieren para traer un cuerpo? Lógico, para evitar a futuro que ese cuerpo no esté legalizado, que en el caso puntual, por ejemplo, registrar esa persona que falleció y poder hacer las documentaciones como sucesiones, herencias, que si no se hacen de la forma adecuada, lógicamente no pueden o se va a volver más complejo el caso. Continúe, por favor. Cumplir con los procedimientos legales, sanitarios y logísticos es vital para evitar complicaciones durante el proceso de repatriación. En ocasiones queremos violentar los tiempos y cuando violentan los tiempos, pues lógico, va a ser mucho más difícil. Les voy a poner un ejemplo puntual. Hace pocos días
falleció un joven en los Estados Unidos. Ese joven no se sabía de qué murió. Luego nos dimos cuenta que fue COVID y la familia quería traer a ese joven a Colombia, pues de cualquier forma. Todo el proceso, el tiempo, la espera, hizo más difícil el traer a ese ser querido al país. Y al final no lo pudimos traer, tuvimos que cremar y traer las cenizas, ¿sí? Entonces, el querer imponerse o el querer a, solidarizarse con las familias vuelve más complejo el proceso de repatriación de un ser querido. Continúe, por favor. Si hacemos las cosas como deben de ser, con las normas técnicas establecidas y los protocolos indicados, pues lógicamente va a ser muchísimo más fácil traer ese ser querido al país y vamos a evitar posibles demandas o inconvenientes de futuro. ¿Sí? Continúe, por favor. El certificado de función. El certificado de función, continúe, porfa, es brindado por la autoridad competente en cada país, ¿sí? Es fundamental para poder iniciar el proceso de repatriación. Por lo general, se debe pedir en el idioma o sea, hay que organizarlo para poder que tenga validez internacional. El certificado de función debe ser traducido al idioma del país, de la persona hacia donde se va a trasladar. Entonces, hay que hacer las traducciones lógicamente pues son complejas, son demoradas y en ocasiones tienen un costo bastante significativo. Pues, lógico, hay que hacerlo para poder avanzar con el proceso. ¿Sí? Continúe, por favor. Se requiere el certificado de embalsamamiento. Ese certificado de embalsamamiento es, continúe, porfa, es el que certifica que se garantizaron las normas técnicas, que ese cuerpo fue debidamente tratado, que se hizo todo el proceso adecuado para poder ser trasladado de un país a otro. Ese certificado de embalsamamiento también, lógico, tiene un proceso, un costo, varía dependiendo de los países. Hay países que son muy cerrados, muy rígidos con respecto al certificado de embalsamamiento, hay otros que no lo son tanto, pero nos debemos ajustar a cada país. ¿Alguien iba a preguntar algo? Continúe, por favor. Certificado de salud. Este certificado de salud, continúe, por favor. Por lo general, hay países que lo exigen, otros que no. Entonces aquí ya empezamos a ver la variación de países en países. Es emitido por las autoridades competentes en el país de origen, ¿sí? El certificado de salud eh, certifica que se han cumplido todos los procesos de desinfección y que se han seguido los protocolos sanitarios establecidos. Estos documentos esencialmente para prevenir algún tipo de riesgo, ¿sí? En el traslado de esa persona. Continúe, por favor. Certificado de no contagio. Por lo general, el certificado de no contagio lo piden cuando la persona tuvo una enfermedad infectocontagiosa antes del fallecimiento. Entonces, existen unas normas claras que limitan el traslado de un cuerpo de un país a otro si falleció o si lo que causó el fallecimiento es una enfermedad infectocontagiosa. Lo vivimos hace poco con la pandemia del COVID, en el cual no podían ser trasladados los cuerpos porque la pandemia, pues, el COVID era una enfermedad infectocontagiosa bastante compleja, pero hay ocasiones en las que la persona no fallece de esa enfermedad infectocontagiosa porque fue controlada antes, ya no la tenía, entonces se pide ese certificado de no contagio, que el cuerpo es apto para ser trasladado de un país a otro. Continúe, por favor. Se requieren unos permisos de exportación y unos permisos de importación. Continúe. Esos permisos de exportación, el de exportación, lógicamente se da en el país donde fallece la persona y el de importación es el permiso de donde la persona va a llegar.
O sea, es donde se permite recibir a esa persona en el país destino. Continúe, por favor. Hay unos documentos adicionales que siempre van a pedir, el pasaporte de la persona fallecida, ¿sí? El acta de defunción de la persona fallecida, la autorización de la familia para el traslado y en esto hay que ser bien claros. En ocasiones las personas que fallecen en el extranjero no tienen familiares acompañantes, entonces lo que deben hacer es enviar una documentación o un permiso especial para que un operador en en el país donde fallece ese ser querido, pues lógicamente pueda adelantar todos los procesos, todos las autorizaciones, todas las traducciones consulares que deban hacer para poder trasladar ese cuerpo al país de origen. Continúe, por favor. La preparación del cuerpo, igual todos los países tienen unas características totalmente diferentes. Esas características, pues depende de la exigencia, la autoridad de salud de cada país, pues hay que ajustarse a ellas, ¿sí? Ese preparador de cuerpo en ocasiones debe ser en la gran mayoría de los países un médico, pues, perdón, un tanatólogo certificado que pueda garantizar que ese cuerpo está bien preparado, tiene un buen proceso de embalsamamiento para poder ser trasladado. Y lógicamente la preparación ya viene otras cosas que incluyen, por ejemplo, el cofre hermético que no permita la fuga de lixiviados ni dolores. Por lo general estos cuerpos son trasladados en aerolíneas comerciales. Eh, Hoy están pidiendo que ese cofre sea biodegradable. Todavía no han llegado allí por ahora. Están utilizando, lógico, los cofres herméticos en zinc. Hay unas partes que lo piden en plomo, o sea que depende de cada país, cada continente, pues es una característica totalmente diferente. Continúe, por favor. El transporte de ese cuerpo tiene que ser con unas eh, empresas especializadas para tal fin. Por lo general, lo que más vuelve complejo la prestación de un servicio internacional es el no saber con quién se presta el servicio. Eh, Hay empresas que tienen la experticia, la experiencia, ya saben cómo hacer todo el procedimiento, ya saben cómo hacer los traslados terrestres o aéreos internos en el país del fallecimiento de la persona. Igual, pues lógico, entre mayores competencias tenga, menos problemas va a existir en el proceso de repatriación de cuerpos. Continúe, por favor. Hay que coordinar con las aerolíneas. Entonces, hay dos tipos de transporte. El transporte interno en el país del fallecimiento, que se hace con las funerarias especializadas que tienen los coches adecuados para poder hacer esos traslados internos, ¿sí? Es lógico, esa funeraria se debe encargar de hacer todo el proceso de embalsamamiento, de la consecución del cofre hermético para el traslado del cobre, perdón, para el traslado del cuerpo, de ir al sitio del fallecimiento de la persona para poder hacer el retiro del cuerpo, de todos los permisos, todas las autorizaciones requeridas para poder trasladar ese cuerpo y de ahí en adelante entra un proceso de conciliación con las aerolíneas. Es fundamental y debe darse el tiempo. Entre más tiempo se tenga para conciliar con las aerolíneas es mucho más fácil. Recuerde que estos cuerpos por lo general siempre se mueven o se trasladan en aerolíneas comerciales y depende de muchas cosas ese traslado. Por ejemplo, que la aerolínea se mueva la carga, que la aerolínea tenga el tiempo suficiente para agendar ese traslado, que no tenga muchas escalas el traslado de ese cuerpo, sino que pues llegue lo más directamente posible al país receptor. Entonces, esa coordinación con las aerolíneas por lo general siempre se demora entre 4 o 5 días y hay que darle el tiempo suficiente para poder que se haga de la mejor forma posible. Cuando se aceleran los procesos, pues lógicamente empiezan
a existir problemas y complejidades. ¿Listo? Continúen, por favor. Hay unas normas internacionales que son aplicables a todo el proceso de repatriación de cuerpos, ¿sí? Lo decíamos anteriormente. Hay unos acuerdos firmados por Colombia y la gran mayoría de los países, que el Acuerdo de Berlín 1937, el año 1937, ese acuerdo dio las líneas rectoras del proceso de traslado de cuerpos, dio las características y casi todos los países internamente se acogieron a estas líneas rectoras que da este convenio y lo ajustaron dentro de sus países. Y también hay unas directrices que da la Agencia Internacional para el Traslado Aéreo, la IATA. Ellas incluso hay un protocolo, un manual que construyeron para el traslado de cuerpos, ¿sí? Ese manual existe, lo pueden descargar. En ese manual están todas las características técnicas para poder trasladar un cuerpo de un país a otro, igual que se requiere para poder que un cuerpo pueda ser trasladado y subido, perdón, a una aerolínea para poder que tenga lógicamente el manejo adecuado con todas las normas que se requieren y de la forma más pues decente posible, ¿vale? Eso hay el manual lo da la IATA. Continúe, por favor. Hay unas consideraciones sanitarias que son bien importantes tener en cuenta. Continúe, por favor. El transporte de restos humanos debe ser realizado por funerarias especializadas. Vuelvo y repito, uno de los problemas más grandes que hay en el traslado de restos humanos es cuando se utilizan operadores que no tienen la especialidad, no conocen del tema y, lógico, lo que hacen es dilatar la prestación del servicio. Les voy a poner un ejemplo. Hace pocos días te iba a trasladar un cuerpo de Perú a Medellín y el operador que habitualmente nos trae el cuerpo no tenía unos problemas internos, no pudo hacer el proceso, nos tocó conseguir otro operador que no conocíamos y pues lastimosamente fue bien complicado. El cuerpo llegó en descomposición a Medellín, pues por lo general siempre lo traemos vía aérea, lo mandaron por tierra y no nos informaron, se demoró más del tiempo indicado, los documentos no llegaron, entonces es bien difícil pues el no contratar una empresa especializada que tenga las competencias para el caso, vuelve muy, muy complejo la prestación del servicio. Continúe, por favor. Los procedimientos consulares. Los consulados de Colombia en el mundo tienen unas competencias. Entre esas competencias es ayudar a los connacionales en los problemas que tengan en el país donde están residentes. En ese caso puntual, todos los problemas con la cárcel, el problema de salud, de incluso créditos, pero hay uno que es lo más complejo y lo más sensible es el fallecimiento de un connacional en el extranjero. Cuando una persona fallece en el extranjero, pues el consulado debe tener unos protocolos para ayudar a esos colombianos a poder hacer retornar al país de origen esos restos humanos. En ese caso puntual, casi todos los procesos los hacemos en acompañamiento con los cónsul para poder que sean mucho más rápidos. Ellos dan las autorizaciones, los permisos, ¿sí? Nosotros hacemos parte de la red Vuelve, del consulado de la Cancillería colombiana, y fungimos como asesores de la red con respecto a la prestación del traslado, repatriación y expatriación de cuerpos por todo el mundo. Continúe, por favor. Este es un documento requerido, este es un pequeño resumen. Entonces, dijimos claramente que, continúe por favor, certificado de función original y traducido al idioma del país donde va a llegar la persona, el certificado de embalsamamiento, continúe porfa,
el permiso de exportación e importación tanto del país por donde va a salir el cuerpo como el país receptor, el pasaporte del fallecido, la autorización de la familia para poder ser trasladado ese cuerpo y el acta de defunción. Cuando en el proceso de traslado del cuerpo está involucrado la Cancillería del país. Entonces, por lo general, cuando se involucra la Cancillería, se requiere esa acta de defunción consular. Continúe, por favor. Hay una conclusión que es bien importante para todos los colegas del sector funerario que lo tengan claro. Lo primero es, continúe, que es vital trabajar con las autoridades locales, las autoridades consulares, las funerarias especializadas para asegurar el cumplimiento de todas las normas y realizar el proceso con respeto y eficiencia. Ese es el consejo más grande que nosotros damos al sector funerario. Supremamente importante que tengan una comunicación directa con el sector funerario, con las autoridades internas y externas, o sea, con autoridades desde la fallece la persona, ¿sí? Y lógicamente con las, donde va a llegar ese cuerpo, ese resto humano. Y lo más importante, siempre, siempre cumplir todas las normas que se requieren. Hace poco un funerario me llamó a traer un cuerpo de Venezuela y me decía que lo trajera en un coche fúnebre, que a él se lo llevaban a la frontera. Yo no lo puedo traer si ese cuerpo no viene con todas las características, los permisos, las autorizaciones, las certificaciones, porque después va a ser un inconveniente. El consejo más grande es, por favor, trabajar en conjunto, trabajar en comunión con las funerarias, incluso con los operadores en cada país, con los consulados, supremamente importante involucrar los consulados, igual con las autoridades de salud civiles de cada país. Continúe, por favor. Lo que les contaba, Colombia es un país de migrantes, compañeros. Hablamos de entre 4.7 y 5.6 millones de colombianos hoy se encuentran por fuera del país. Si Colombia tiene 53 millones de colombianos, esto quiere decir que el 10% de la población colombiana hoy está por fuera del país. Eso es muy alto y muy preocupante porque la cifra que da la OIM, que es la Organización Internacional para la Migración, es de 3.4 el promedio de fluctuación a nivel mundial. Y esto pues nosotros estamos prácticamente 3 veces por encima de la media. Estamos hablando de el 10% de la población colombiana por fuera del país. ¿Sí? Continúe, por favor. ¿Hacia dónde nos dirigimos los colombianos? Hacia Estados Unidos, el 34.6%. Estamos hablando de 2.200.000 colombianos están en Estados Unidos hoy. Es una población bastante grande, bastante importante en Estados Unidos. La segunda región del mundo es España, 23.1%. Anoche estaba actualizando las cifras, hablaban de 1.715.000 colombianos. Hoy se encuentran en España, que es bastante significativo. Venezuela es la tercera región del país, aunque ha venido disminuyendo de una forma bastante importante y no hay datos exactos, ¿sí? En Venezuela no encontramos datos de colombianos, pero se cree que hay un promedio entre 350.000 y 400.000 colombianos hoy aún en Venezuela. Son colombianos que se fueron en la década del 80. Y pues lógicamente cuando la moneda venezolana era mucho más fuerte que la colombiana, era atractivo llegar a Venezuela. Estamos hablando de un volumen importante. El otro región del país es Ecuador, 350.000 colombianos hoy están en Ecuador. Se volvió atractivo para los colombianos después de que dolarizaron la economía y pues por el tema fronterizo hay un volumen importante de colombianos en Ecuador, al igual que en Panamá. Panamá también habla de 300.000 colombianos hoy en Panamá. Chile ha venido creciendo de una forma importantísima, hablan de 300.000 colombianos en Chile, y hay una región bien importante que es el norte de Chile, que es donde más colombianos hay. Y pues me quedé aterrado anoche porque también casi igual a la cifra que tiene Chile, Argentina.
Argentina estamos hablando que ha crecido muchísimo, hablan de 280.000 colombianos en Argentina y Canadá, 250.000 colombianos en Canadá. De resto, en el resto del mundo, hablan de que en Francia hay 200.000 colombianos, en Italia hay un promedio de 150.000 colombianos. O sea, nosotros en Colombia encontramos colombianos en todo el globo terráqueo. Continúe, por favor, Nicole. ¿Cuáles son los servicios que se requieren para repatriar un cuerpo? Pues lo primero es retirar el cuerpo en el sitio del fallecimiento, supremamente importante. Por eso debe ser una empresa, un operador, una funeraria que tenga las características para retirar el cuerpo. Todos los trámites legales, ya los hablamos, las traducciones consulares y los traslados necesarios para la repatriación al país de origen. Ahí internamente hay que hacer unos traslados y deben hacer un operador que tenga las características y el conocimiento para poder hacerlo. La preparación o formalización del cuerpo es, recuerden que deben garantizar que el cuerpo quedó bien preparado para poder ser trasladado y deben certificarlo también. Hay un cofre hermético con las características indicadas de corte lineal que permita traer el cuerpo sin que exista fuga de olores ni de lixiviados. Se debe entregar un embalaje especial también para cubrir ese cuerpo. Un embalaje es nosotros llamamos guacal o embalaje. Puede ser en madera, aglomerado, que lo están pidiendo. Incluso hay unas partes donde lo exigen en lámina. Todos los costos de repatriación, incluido el traslado aéreo, ese cuerpo hay que hacer un proceso de conciliación con las aerolíneas para poder traer el cuerpo al país de origen. Continúe, por favor, Nicolás. Todo el tema para el sector funerario de Colombia, hoy, pues hay una población colombiana importante que está por fuera del país y que nosotros debemos atenderla. Colombia es pionero en todo el tema de previsión nacional. Yo creo que pues Remanso es, creo que la entidad más importante de Colombia, no creo no, es la entidad más importante del país que agrupa o aglutina el sector funerario y sabemos muy bien todo lo que se ha trabajado con el tema de Hola, la previsión. La previsión hasta luego, que me sé. de la previsión. Con respecto a eso, ya se ha construido un producto de previsión exequial internacional, que es el producto que entrega FINSA. Ese producto tiene unas características muy parecidas a la previsión exequial nacional. Ese producto tiene unas condiciones, unos periodos de carencia, unas edades de ingreso de la persona que se va a proteger, pero la cobertura que tiene la prestación del servicio es todo lo que les acabé de informar. Continúe, por favor. Porque es importante que hoy las personas estén afiliadas y a eso le está trabajando muchísimo la Cancillería. La Cancillería colombiana le está pidiendo a los colombianos que se afilien, que estén protegidos por cualquier medio, por muchas razones. Lo primero es que la Cancillería colombiana tiene unos bajos recursos. Hablábamos de 200 millones de pesos año para atender todos los colombianos que están por fuera del país en este tipo de casos. Eso es mínimo si revisamos los costos de una repatriación de un cuerpo, eh, y están estimulando a que los colombianos en el extranjero se afilien, se protejan a través de cualquier entidad que les dé esa previsión, que les dé ese servicio. Es importante porque los procesos de consulado son difíciles. Cuando uno está en el extranjero nunca pregunta cuál es el cónsul, ni, ni cuáles son los horarios de atención de los consulados, ni mucho menos la dirección. Incluso muchos colombianos han entrevistado y les da temor ir a los consulados porque de pronto los deportan, porque están de manera ilegal. En ese caso puntual, pues los propios consulados ya hay empresas que saben hacer todo el procedimiento, documentación, permisos, autorizaciones. Eso hace que el servicio sea más rápido, que sea más ágil, lógico, que sea mucho más económico. Cuando las personas se afilian, cuando están protegidos a cualquier entidad que los proteja, pues lógicamente va a ser muchísimo más económico pagar una mensualidad, una cuota mensual de previsión que esperar para prestar un servicio pues que asciende pues a unos costos bastante elevados. Y hay unos temas que son de la barrera al idioma, son muy complejos.
hay familias, hay personas que se van para el extranjero a unos idiomas que muy difíciles y esas barreras hacen o complejizan el traslado de un ser querido al país de origen. ¿Listo? Continúe, por favor, Nicole. Muchas gracias. Hoy, una última cifra, hay 5.600.000 colombianos por fuera del país, pero solamente 900.000 colombianos están de manera ilegal. Esto es, imagínense, es muy alto el número de personas que están por fuera, que están de forma ilegal. Por esa razón, esta cifra no es tan clara. Puede ser más, mucho más, pero hasta hoy tenemos esa cifra. Mi doctora María del Pilar, no sé qué preguntas tenga. Rigo, pues acá en el chat no tenemos preguntas, pero espérenme que acá nos... Ah, sí, una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si no presentan certificado de embalsamamiento? No se puede trasladar. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, lo primero que pide la aerolínea y las autoridades es préstame el certificado, porque es que tienen que garantizar que ese cuerpo, pues, no vengan las condiciones óptimas para poder ser trasladado. De ahí depende, lógicamente, por ejemplo, el certificado de no contagio, ¿sí? Que si la persona tenía anteriormente una enfermedad infectocontagiosa y ya no la tiene, pues para poder ser trasladado tiene el certificado. Es, para poder subirlo al avión hay que tener una lista de chequeo con toda la documentación, pero la primera es el certificado de función y el certificado de embalsamiento. Esa es como la que es más común en todos los países. Aquí hay otra. Cordial saludo, Rigo Alexander. ¿Ante qué entidades se puede solicitar la traducción del certificado de defunción? Por lo general siempre se hace de forma privada. Hay unas entidades que se, como unas escuelas de pensamiento, diría yo, y tienen una línea de traducciones de documentos, los cuales, pues lógicamente, más fácil con ellos porque nos dan como nos dan todos los idiomas que necesitamos. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos directamente a esas entidades nos hacen las traducciones de una forma más ágil, más segura y lógicamente certificada de que la traducción está bien hecha. Pero no hay una entidad, por ejemplo, nosotros vamos al consulado, yo necesito que me hagan la traducción, no la hacen. O no hay una entidad pública que la haga de forma gratuita, no la hace, eso lo cobran. Y hay que hacerlo con las mejores empresas para poder que sea un documento que tenga validez. Esas traducciones, Rigo, tienen que ser certificadas, es decir, quien hace la traducción debe estar registrado ante alguna entidad o algo para que sea una traducción válida. Sí, sí, son institutos, escuelas de pensamiento, depende de cada país, ¿no? Pero son institutos, escuelas de pensamiento, entidades que están certificadas y autorizadas para hacer las traducciones, porque recuerde que están haciendo la traducción de un documento público. Sí, en la traducción o el traslado de la información pueden equivocarse y cambiarle el apellido, cambiar el nombre, entonces van a volver muy complejo el proceso, por eso tiene que ser una entidad certificada y Espacio, son otra costosas. vez, punto y Sí, coma. Espérenme, aquí hay otra pregunta. La liberación de cuerpo al llegar a Colombia, ¿qué valor tiene y en qué consiste? yo soy un luchador de la liberación del cuerpo porque la liberación del cuerpo no es un impuesto, es algo que las aerolíneas han cobrado. Pues ellos argumentaron en una época que era pues para poder que los funcionarios hicieran el trabajo de la mejor forma posible, porque era un cuerpo, un resto humano. Algunos argumentaban que les daba temor coger los restos humanos y que no lo hacían. Y siempre fue bien complejo. Inicialmente empezaron cobrando $29 hace años. Hoy ya cobran dependiendo del país, dependiendo de la aerolínea. Eso oscila de 70 a $100 aproximadamente. Aquí hay otra. ¿Desde cuándo una persona afiliada tiene derecho al servicio de repatriación? Depende de la empresa a la cual se afilie, ¿sí? Lógico, cada empresa tiene unas características diferentes. En el caso de FINSA, por muerte accidental o violenta, tiene derecho a partir de los 30 días, por muerte natural 90 días y por muerte por enfermedad terminal o enfermedades diagnosticadas con anterioridad 181 días, suicidio 181 días.
Pero hay entidades, por ejemplo, yo he visto que dicen, damos derecho por muerte accidental o violenta a partir de los 5 días. O sea, depende de cada entidad. Deben revisar muy bien, las entidades del sector funerario deben revisar muy bien las características de cada empresa, si se ajustan a los planes de protección que hay en Colombia, a la previsión colombiana, para que sea más fácil que el asesor comercial entregue el producto al mercado o al afiliado. ¿Qué se puede encontrar en un proceso de repatriación con causa de muerte legal? No entendí. No entendí. O sea, nosotros encontramos cantidad de cosas. Por ejemplo, en estos años la experiencia nos da, nosotros tenemos un cuerpo de Ecuador, perdón, de Venezuela. Por lo general, uno traer un cuerpo de Ecuador, Perú, Venezuela, puede llegar a Colombia, no sé, en 20 días, 30 días máximo. Pero con el muchacho nos demoramos casi 5 meses para poder traerlo a Colombia. ¿Qué problema encontramos? Lo primero es que él murió en una cárcel, la muerte fue violenta, estaba en una cárcel en Venezuela, indocumentado, pero tan de malas que adicional a eso, estamos en pleno conflicto colombo-venezolano entre Maduro y Duque, y eso hizo que el servicio fuera muy complejo. O sea, nos demoramos 5 días, 5 meses trayendo ese cuerpo de Venezuela, y es algo pues ilógico. Y la familia no lo podía creer, y sinceramente nosotros hicimos lo humanamente posible para traer ese ser querido a Colombia. Igual nos pasó, por ejemplo, por trayendo un cuerpo de Argentina, un joven que se va de Armenia a vivir a Buenos Aires. De Buenos Aires se va con la novia en una motocicleta para Iguazú, las cataratas de Iguazú, que es frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Ese joven murió en un accidente, pero fue tan de malas que la fiscal encargada de dar la orden de salida de ese joven, tenía un embarazo riesgoso. Hasta que la joven no salió del embarazo, no le dieron la orden de traslado a ese muchacho. Nos demoramos casi 4 meses trayéndolo a Colombia. Fue muy difícil y legalmente el cónsul en Buenos Aires nos ayudó de una forma impresionante, pero muy, muy, muy complejo traer el cuerpo a Colombia por ese tipo de situaciones. A mí me preguntan mucho, una pregunta muy frecuente es, ¿cuánto tiempo demora una persona para llegar a Colombia? Un cuerpo, un resto humano para poder ser traído a Colombia. Y siempre les digo lo mismo, puede demorar 30 días como puede demorar 2 años. O sea, depende de muchas variables, muchísimas variables internas. Eh, la verdad es, por ejemplo, en México, traer un cuerpo de México con muerte violenta y de pronto que tenga investigado el narcotráfico es extremadamente complejo, por no decir imposible. Entonces eso hace que se complique. Hay países donde el cuerpo lo entregan a los 20 días. Puede ser por muerte accidental o violenta o natural. El cuerpo lo recoge la autoridad de salud y a los 20 días lo entregan a la familia. Entonces hace que el cuerpo se muere 20 días para iniciar el proceso. Entonces, siempre digo lo mismo, puede demorarse 30 días para llegar a Colombia, como puede demorarse 2 años, sin ningún inconveniente. Sin embargo, lógico, nosotros sabemos hacer el proceso, ya tenemos las competencias y pues lógico, entre más rápido tengamos un cuerpo en el país de origen es muchísimo mejor. ¿Qué otra pregunta? Aquí está, Rigo, dice, ¿estar en un país de manera ilegal tiene alguna implicación al momento de repatriar? Muy buena pregunta. No, ese tratado de Berlín permitió que los países firmantes o sea, entre los países firmantes, que una persona no se encuentre de manera legal o ilegal en ese país, pueda ser trasladado o reagrupado familiarmente ese resto humano. O sea, en este caso, la persona en el extranjero puede estar de forma ilegal o legal y de la misma forma tienen que autorizar la salida de ese cuerpo. Cuando no autorizan la salida de un resto humano, cuando tiene una enfermedad infectocontagiosa, o no lo reciben por los periodos de exportación e importación, o cuando tiene investigaciones, o cuando hay un problema, un conflicto, como nos pasó con Venezuela, que era el conflicto y ya de pronto eso volvió complejo la prestación del servicio o traer ese resto humano al país. Pero no importa la situación migratoria, no importa. Don Ronald pregunta, ¿todos los traslados son aéreos? La gran mayoría, o sea, yo creo que el 95% de los traslados de restos humanos a Colombia tienen que, o sea, son aéreos por las distancias. Hay unos
por temas fronterizos que se hacen de forma terrestre. ¿Qué es lo que pasa? Que es bien importante. El hecho de que sea terrestre o aéreo no significa que usted deba violentar los procesos, ¿sí? O que no tenga que pedir todos los permisos. Como pudimos ver anterior, en la exposición, hay una cantidad de certificaciones, permisos, autorizaciones que se deben tener en cuenta. En frontera, en ocasiones nosotros somos muy olímpicos y los funerarios se conocen, entonces traen el cuerpo hasta la frontera y lo recoge otro carro y lo traen, pero al tiempo ahí empiezan a surgir los problemas. ¿Qué problemas? Por ejemplo, la documentación. Requieren hacer una sucesión, una herencia, y resulta que la persona no aparece registrada. Entonces, todos esos problemas nosotros lo evitamos. Nosotros hacemos las características. Es más costoso, puede ser más lento, pero más seguro. Más seguro, y en eso tenemos que apostarle nosotros como funerarios a que el servicio se preste de una forma pues, adecuada y con los operadores indicados para tal caso. ¿Qué pasa con esos países en crisis donde no se pueden certificar los cadáveres? ¿Qué hay que hacer para el traslado del cuerpo? No. Para poder que un cuerpo sea trasladado se necesita el certificado, ¿sí? Por eso, una de las restricciones que nosotros tenemos, nosotros cubrimos todo el mundo y solamente tenemos dos restricciones. Una es los países en conflicto armado declarado, por esa razón, porque se vuelve muy complejo el que puedan certificar a ese ser querido, a ese resto humano, porque no se puede trasladar si no tiene certificación, no se puede trasladar. ¿Qué han hecho? Me he dado cuenta yo, no me ha pasado, han tenido un cuerpo 6 meses en un congelador, un año mientras le consiguen todos los premios para poder trasladarlo al país de origen. Cuando estamos coordinando un servicio de repatriación, ¿qué tiempo aproximado podemos estimar que puede durar para informar a los dolientes? Por ejemplo, desde países europeos o países de América. Yo por lo general siempre cuando capacito a las personas en las empresas les digo, nunca se comprometan con fechas de llegada, nunca, porque todos los cuerpos, todos son diferentes y todos tienen características diferentes. Incluso pueden morir dentro del mismo país, pero en un estado diferente de ese país, las características cambian, varían, y eso hace que sea más complejo y más demorado traer ese ser querido a Colombia. Entonces, lo primero que dice es nunca comprometa con fechas de llegada. Yo le voy a contar, nosotros traer ese pelado, ese muchacho de Venezuela, fue 5 meses, como traer un cuerpo de Países Bajos, hace poco duramos 5 días. Entonces, la diferencia es muchísima. Entonces, lo que uno le dice a la gente es no se comprometan, dejen en todo en manos de la empresa que ellos tienen. Nosotros tenemos las competencias para hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Además, para nosotros no es rentable tener un cuerpo en custodia nuestra, porque apenas empezamos nosotros con el cuerpo, empiezan a correr gastos, ¿sí? Si nos toca asumir, por ejemplo, costos de refrigeración, de traslados, eso se va a volver muchísimo más, mucho más alto los costos y por esa razón no nos conviene tenerlo en nuestras manos. Nosotros, entre más rápido esté el cuerpo en Colombia, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, no puedo decirle se demora un mes, ni puedo decirle demora 2 meses, ni puedo decirle 5 meses, no. Deje que todo va evolucionando. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros activamos una línea en la cual le estamos informando a la gente qué se va haciendo. Ya se recogió el cuerpo, ya se está trasladando, ya se preparó, ya tiene el certificado, ya se concilió con la aerolínea, el cuerpo sale en tal vuelo, llega de una forma estimada a tal fecha, en tal vuelo, pero por ejemplo nos ha pasado, se estima que llega en el vuelo el jueves a las 4 de la tarde, resulta que el vuelo en el que estaba programado vino con sobrecarga o con mucho peso, bajan el cuerpo y lo montan en otro vuelo, entonces eso puede retrasar 1 o 2 días. Y la familia en Colombia, pues lógicamente se estresa porque su ser querido no llegó. Y cuando uno firma y compra los vuelos, la aerolínea le dice, la posibilidad posiblemente sea este vuelo, pero no garantizan que sea ese vuelo. ¿Sí? Es bien complejo. Otra cosa que nunca me comprometo es cuando preguntan, bueno, ¿cuánto vale? Dígame un precio estimado, ¿cuánto vale un servicio? Varía, varía, todos los días cambia dependiendo del dólar, dependiendo si hay traslados internos
o no, dependiendo, por ejemplo, si es una temporada alta o baja. Entonces, nunca vamos a coincidir los precios. Nosotros hemos tenido, traer un cuerpo, por ejemplo, de España puede valer $9.000 hoy, pero dentro de 8 días puede valer 11.000 o $12.000. Entonces, varía en 8 días de una forma bastante importante. ¿Quién más está preguntando por ¿Cómo, ahí? cómo se hace el manejo de preservación cuando la repatriación tarda mucho tiempo? ¿Es posible conservar el cuerpo tanto tiempo? Sí, sí es posible. Ahí se involucran muchas cosas. Con el joven de Argentina nos pasó, tuvimos que ponerlo cuarto frío durante un tiempo bastante importante. Mientras, pues, lógicamente autorizaban la niña. ¿Cómo lo hicimos? La niña entró en proceso de parto y al otro día nombraron una persona que la reemplazaba y el que la reemplazó firmó. Entonces, esos 5 meses pues, fue bien complejos, pues lo que hizo fue que se demorara para llegar a Colombia, pero nosotros garantizamos que el cuerpo llegara a Colombia de la mejor forma. Y fue mucho más costoso, lógicamente. Aquí nos pregunta Ingrid Bandera. Buenos días. En los países donde no se embalsama o no está autorizado legalmente realizar este procedimiento, ¿cómo se puede tramitar el certificado de embalsamamiento? Ahí es difícil, y eso nos pasa mucho, y les voy a ser muy franco, en Perú, Chile, Ecuador y Venezuela, es los países con que más complejidad hemos tenido nosotros con respecto a la prestación de servicios y los traslados de los cuerpos. Porque autorizan y le hacen un arreglo normal y firman allá para poder trasladar el cuerpo, pero por lo general siempre ese cuerpo llega a Colombia en mal estado o en proceso de descomposición. En cada país hay unas características diferentes, nosotros nos ajustamos y también tienen que ajustar en las aerolíneas y también tienen que ajustar en las autoridades, ¿cierto? Porque no sería imposible traer un cuerpo. Nos pasó hace muy poco de Santiago de Chile. Yo incluso fui hasta Antofagasta a ver por qué razón llegó el cuerpo como tenía que llegar. Y me causó pues, impresión varias cosas. Una es de pronto el atraso que se tiene hoy allá con respecto a todo el proceso. Y ahí es donde yo me siento orgulloso de hacer parte del sector funerario de Colombia, porque el sector funerario de Colombia, sinceramente, a pesar de que nosotros muchas veces no lo valoremos, está muy adelantado. Tiene unos procesos muy plenamente establecidos, estructurados, documentados, y somos pioneros. Por ejemplo, me decían, Rico, con la próxima vez que vuelva, tráigame una aguja de esas que son curvitas para poder hacer el proceso de saturación, yo, venga, una aguja curva de sutura, una aguja curva no la tenemos, tráiganos la que acá no se consigue. Es cosas como esas. Pero igual, ellos tienen que ajustarse, la autoridad tiene que ajustarse y la autoridad tiene que ajustarse para poder sacar ese cuerpo del país. ¿Sí? Es maluco decirlo, pero es la verdad. Sin embargo, yo creo que ellos están viniendo bastante a aprender de Colombia y eso es bueno, transferir tecnología, conocimiento y que nos vean con ese pues, la verdad yo me siento orgulloso de mi doctora María del Pilar porque es que nos ven a nosotros y preguntan muchísimo. Cuando uno va, empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen tal cosa? ¿Y cómo hacen tal otra? ¿Y cómo lograron tal cosa? ¿Y dónde está la parte normativa? Dígame dónde puedo averiguar, quién nos puede asesorar. Y eso es bueno porque está diciendo que vamos poco a poco, los protocolos se van a ir igualando, a llegar el momento en que ellos van a tener pues, prácticamente el mismo conocimiento que tenemos nosotros. Con ¿Quién más? respecto a lo que dice Rigo y que también pues hace parte como de esos pequeños detalles que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a la industria funeraria de nuestro país, es que lo he visto pues personalmente aquí, cuerpos de extranjeros que fallecen pues en Colombia y que va uno a visitar una funeraria y entonces allí está el cuerpo porque no han podido hacer el trámite de expatriación porque están esperando pues que la familia les autorice, etcétera, para que lo envíen y vuelve uno a los 6 meses a la misma funeraria y todavía está el cuerpo ahí, pero no está en refrigeración ni está congelado, sino simplemente está en un muy buen proceso de embalsamamiento que permite pues que los cuerpos estén allí preservados
6 meses, un año, etcétera, y que no necesitan procesos de refrigeración. Entonces, eso habla muy bien de los procesos de tanatopraxia que nosotros tenemos acá. Lo he visto en 2 funerarias, en Funeraria San Vicente, hace un par de años, y hace tal vez un año y medio lo vi en Funerales La Luz aquí en Bogotá. Porque, bueno, y ahorita le pregunto a Rigo cómo funcionan más los temas de expatriación. Pero antes, aquí don Ronald nos está preguntando si es posible que facilitemos una cartilla de FINSA para poderle explicar a los afiliados cómo es el proceso de repatriación. Sí, claro, con todo el gusto del mundo. Yo le hago llegar toda la información. Este conocimiento es universal y hay que entregarlo. Ya nosotros tenemos los protocolos establecidos, nosotros le damos la información cuando la requieran, no hay ningún inconveniente. Yo personalmente le hago llegar a don Ronald, que lo saludo especial, siempre muy, muy atento, aprendiendo, eso también me gusta y conociendo. Mi doctora, mire, Colombia es un país bien, bien interesante a nivel de previsión internacional, pero a nivel también a nivel de todo el proceso, todo lo que tiene que ver con la conservación de cuerpos. Le voy a poner, y no, y a nivel legal, yo creo que el sector funerario ha avanzado muchísimo y ha hecho que la normatividad internamente avance. Yo les voy a poner casos puntuales. Hay un estado en Canadá donde el cuerpo lo entregan muerte natural y lo entregan 20 días después. Y uno, pero ¿cómo es posible que un cuerpo de muerte natural lo van a entregar 20 días después? Y acá en Colombia lo entregan en 2 horas. ¿Sí? Entonces, eso hace que se demore más tiempo traer el cuerpo. Y de pronto la familia en Colombia está diciendo, pero venga, si es que a mí el cuerpo es muerte natural, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo han recogido? Y no, es que nosotros no podemos saltarnos la autoridad de salud de cada país. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y a medida que la funeraria, o el sector funerario, pues con remanso en la cabeza, empieza como a generar pues esos cambios, esas exigencias, pues la norma también cambia y eso hace, pues lógicamente, que evolucionemos. ¿Sí? Yo creo que en eso hemos ganado muchísimo. Mire, hablar de previsión esequial internacional, casi ninguna parte del mundo se ve, perdón, Colombia lo tiene. Previsiones y cada internacional. Y eso es algo que, por ejemplo, me llaman todos los días a preguntarme, venga, y es que yo soy mexicano, yo quiero que me den previsiones y internacional de México perdón, de Estados Unidos a México. No la tienen. O de Estados Unidos a Guatemala, no lo tienen. Nosotros en Colombia tenemos el producto. Entonces, bueno, eso es gracias al desarrollo que ha tenido nuestro gremio y pues a todo el trabajo de muchísimos años, de muchísimos funerarios que han logrado pues que seamos pioneros a nivel mundial. Aquí hay otra pregunta, Rigo, de Paula Miranda, que también, como siempre, súper atenta a las convocatorias que hacemos en la corporación. ¿Qué se debe hacer cuando el país de origen emite únicamente permiso para inhumar, no para cremar? La familia quiere cremación. La verdad se fue la voz porque hay una interrupción que no le entendí bien, doctora, qué pena. Acá estoy intentando silenciar a Diolis, Elena, Ubaldo, pero no puedo. Eh, bueno, no se pudo. Listo. Ya repetimos la pregunta. Claro. Nos pregunta, ¿me escucha, don Rigo? Sí, señora, sí. Listo. Entonces nos pregunta Paula, ¿qué se debe hacer cuando el país de origen emite únicamente permiso para inhumar, pero no para cremar y la familia quiere cremación? Ya nos ha pasado varias veces. Mire, la verdad, pues el país emite el permiso para hacer la inhumación porque ya internamente el país la cremación no es tan común como lo es en Colombia, ¿sí? Cuando llega en Colombia autorización, automáticamente se dirige uno a la autoridad de salud del municipio y le pide el favor de le pide el cambio de ese permiso. En ocasiones, cuando la muerte no es una muerte que tenga algún tipo no sé, de incógnita,
que es un envenenamiento, un suicidio, permiten, eh, permiten las autoridades en cada municipio que ese cuerpo sea cremado. ¿Sí? Lógico, se trae la certificación y la autoridad del municipio la valida, revisa que no sea una muerte, pues que tenga algún tipo de investigación a futuro y permite. ¿Sí? Hay autoridades en los municipios que dicen, no, qué pena, con ese autorizaciones que llegó y esa es la que nosotros valemos o hacemos valer acá. Pero ya algo de un trabajo que hace con el sector funerario en el país para hablar directamente con autoridades municipales. Pero lo hemos hecho, se ha hecho, lógicamente. Acá nos pregunta Andrea Cifuentes. Dice, ¿tienen servicio de expatriación? Y, Sí, y si es así, ¿la persona debe estar legal en nuestro país? Lo no. pregunto por la cantidad de venezolanos que hay ahora en este país indocumentados. Bueno, FINSA nace de un grupo de empresarios del sector funerario. Incluso nos sentamos en Remanso en una convención a hablar del tema y ahí nace FINSA. ¿Sí? Hace aproximadamente 15 años le dio vida igual como nacieron otras empresas de repatriación. Inicialmente empezamos para traer los connacionales que estaban por fuera del país. Esa es la verdad, ahí nació todo, pero con el paso de los años hemos venido evolucionando. Y nos encontramos dos fenómenos importantes en Colombia. El primer fenómeno es la entrada al país de una oleada de venezolanos bastante fuerte. Hoy hablan de que por fuera de Venezuela hay 5 millones de venezolanos y de los 5 millones, 2 millones están en Colombia. Ese es pues lo que las cifras que da la OIM. ¿Qué pasó? Empezaban a pedir el producto. Bueno, ¿y cómo hacemos para llevar a esos venezolanos que también quieren retornar a su país, a su patria, a su país de origen? Entonces, con la misma tarifa, construimos el producto de repatriación y expatriación. Lo único es que cuando nos lo reportan si es repatriación o expatriación, es lo primero. Lo segundo es que no requiere situación migratoria por la misma, lo que hablaba, el Tratado de Berlín nos permite que la persona, así esté de ilegal en nuestro país, pueda ser retornado a su país de origen. No tiene inconveniente con respecto con el problema. Pero lo otro, el segundo fenómeno es otra oleada que está viviendo en este momento después del COVID. eh, Hay una cantidad de nativos digitales que están fluctuando por todo el mundo y han llegado a regiones como la región del eje cafetero, específicamente lo que es Medellín, Pereira y Armenia, como en toda esa suroccidente colombiano, están llegando una cantidad de jóvenes que vienen a trabajar desde sus casas, el famoso teletrabajo. Entonces, no se van a quedar en la Alemania por el frío o en Estados Unidos, no, que vinieron para Colombia, están trabajando desde unos hoteles o unas habitaciones que alquilan y es un volumen bastante importante. Ha venido creciendo de una forma bastante significativa y los podemos vincular. Incluso no están de manera legal en Colombia, pero puede ser vinculado. O sea, Colombia se volvió receptor de migración, de migrantes. Hoy hay no solamente venezolanos, sino personas de todo el mundo que están viniendo a Colombia, gracias porque es un paraíso, nuestro hermoso país, y los podemos afiliar, los podemos proteger también sin ningún tipo de inconveniente. Rigo, hablando un poquito lo del tema de expatriación, ¿cuál es el papel de los consulados? Mire, los consulados en todo el mundo tienen unas funciones que ya están establecidas y es ayudar a los connacionales a solucionar sus problemas. Todos tenemos problemas en el extranjero. Por ejemplo, se les pierde la cédula, se les pierde el pasaporte. Entonces, ese tema de documentación, el cónsul o el consulado hace funciones inclusive de registrador, ¿sí? Son funciones que le entregan. Pero adicional, lo que están buscando los consulados es que el colombiano viva lo mejor, de la mejor forma posible, o sea, que no sea atropellado, que no sea maltratado, que no, toda esta cantidad de cosas, el consulado los asume todas esas peticiones, todas esas quejas y empieza a darle solución, hace actividades de integro,
de agrupamiento de los colombianos. Nosotros hemos participado en varias de ellas a través de la red Vuelve. Incluso les llevan los bancos colombianos para que estimularlos a que consigan propiedad en Colombia. Entonces, hay muchas cosas que hacen, pero entre todas esas cosas, el más neurálgico, yo hablaba con un cónsul en estos días en Santiago y me decía, Rigo, lo más complejo es cuando mueren colombianos, lo más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos recursos para llevarlo y siempre vienen a decir, venga, yo quiero que mi hijo vuelva al país de origen, a Cali no sé, a la ciudad de donde es nativo y no hay plata para eso. Entonces empiezan los mismos cónsules a volverse como a pedir entre todos los colombianos para que ellos empiezan a recoger, a donar, a hacer donaciones y a estimular las donaciones para poder traer ese colombiano. Entonces ellos están viendo que la previsión, que la protección es lo mejor, porque no los buscan a ellos, no nos molestan, entonces lo que hacen es afíliesen, protéjanse, por si alguna cosa les pasa acá, puedan retornar fácilmente al país de origen, ¿sí? Eso es una cosa que hacen, pero adicionales, ellos tienen que ayudar a todos los problemas que hay con la sacada de ese cuerpo, o sea, la documentación, los permisos. Hay veces que, por ejemplo, una entidad de salud se pone complicada ya porque se le perdió la cédula al colombiano, entonces no lo van a dejar salir, falleció y lo retienen, entonces el cónsul entra a ayudar para que esa persona pueda entregarla fácilmente y pueda ser retornado de la mejor forma posible al país de origen. Aquí otra vez pregunta don Ronald. Cuando hay expatriación, ¿el fallecido debe estar afiliado a una funeraria en el lugar de destino? Sí, pues no afiliado porque la afiliación casi no se ve en otras partes del mundo. Pero cuando usted va a sacar un cuerpo, usted lo primero que hace es, bueno, lo se llama el permiso de la expatriación, pero entonces allá tiene que recibirlo una empresa, ¿sí? Porque la aerolínea no lo monta en el avión si no hay una empresa receptora, o sea, si no hay un permiso para recibir ese cuerpo. Entonces, lo primero que se hace es mientras todo el proceso de recogida del cuerpo, la autorización, de los permisos, el embalsamamiento, la preparada del cuerpo, mientras todo eso pasa, lo que dice es, bueno, mientras hacemos estos documentos acá en Colombia y nos dan la autorización para sacarlo, consiga en el extranjero donde está la empresa que lo va a recibir. Entonces la familia en el extranjero, si está afiliada, pues le reporta a la empresa que ya va a llegar su ser querido, que lo debe recibir. Y si no está afiliada, pues lógicamente tiene que ir a conseguir allá en el extranjero una empresa que le cobre por recibirlo y por terminar el proceso, ¿sí? Pero antes de salir de Colombia, nosotros tenemos que tener la información ya clara. Lo va a recibir la funeraria Los Ángeles no sé, en México. Eso nos tienen que dar datos y nos deben decir cuál es el conductor del vehículo, las placas del vehículo, todo, cómo se llama la empresa y la autorización de esa empresa para poder entregarle a ellos. ¿Listo? Listo, aquí pregunta doña Patricia de Funerales La Capilla en Bucaramanga y Barranquilla. Rigo, en los otros países como Estados Unidos, dan auxilios para estos trámites de repatriación. ¿Cubren estos servicios? Yo les voy a ser muy franco y qué bueno esa pregunta, porque en Colombia han venido unos abogados incluso con gente muy reconocida del gremio, que han recorrido todo el sector funerario de Colombia, diciéndole que no, que si a alguien le falla en extranjero, que no se preocupen, que ellos cubren el servicio, que ellos les dan el auxilio, que ellos les pagan el servicio. Y eso tiene parte cierto y parte falso, ¿sí? Parte cierto, sí, efectivamente, cuando uno fallece en el extranjero, un tipo de muerte específica, pues hay unos seguros que lo protegen a uno, ¿sí? En ese caso puntual, posiblemente los seguros cubran la repatriación del cuerpo, pero nosotros no garantizan que nos vamos a fallecer de eso, ¿sí? Nosotros podemos morir de muerte natural en un apartamento, un paro cardíaco, y ahí no tiene ningún tipo de seguro, ningún tipo de beneficio. Es lo primero. Lo segundo es que los abogados, pues ellos están buscando la forma de demandar a la entidad, al patrono del colombiano, al Estado, a la municipalidad, al ayuntamiento,
y eso es un proceso que demora. Y ellos ven, ellos qué hacen, ellos cogen y validan, ah, no, este caso es muy posible que lo ganemos. Entonces ellos mismos de sus recursos cubren el servicio de repatriación o de expatriación y saben que van detrás de la demanda que le van a poner al Estado, al ayuntamiento, al municipio o al patrono para que les indemnicen por el fallecimiento de esa persona. Pero eso tiene mucho vuelvo le digo, mucha incertidumbre. La incertidumbre, pues no sabemos si va a morir si va a morir de un tipo de un tipo de muerte de tipo, no sabemos si, por ejemplo, tiene derechos, no sabemos si el abogado es serio y va a hacer la demanda y le va a pagar, o si se va a robar la plata, bueno, una cantidad de cosas que pasan. En el caso puntual, yo que les sugiero, afíliense, estén protegidos, porque están protegidos independientemente. Si hay una demanda para montar, pues la demanda la pueden montar, pero usted ya solucionó el problema. ¿Nosotros qué vendemos realmente? Nosotros vendemos seguridad, tranquilidad, ¿sí? Y es que mi ser querido falleció en el extranjero y yo tenga la tranquilidad que le van a prestar de una forma, un servicio de una forma oportuna y con las mejores características. O sea, eso es lo que nosotros vendemos. Ya de ahí para adelante demandas, es otro cuento, eso es otra cosa. Nadie nos garantiza que nos van a indemnizar por alguna cosa, nadie. Entonces es mejor estar protegido. ¿Qué otra pregunta hay allí? Aquí hay otra vez de don Ronald. ¿Quién hace el contacto de buscar eh, la funeraria donde está afiliado a FINSA en la expatriación? Esa es muy buena. Mire, los 15 años de experiencia que tiene FINSA nos ha servido para hacer la famosa prueba ácida. Nosotros nos hemos equivocado y sobre los errores hemos aprendido. Una ventaja que tiene hoy FINSA en Colombia es que buscamos siempre la forma de trabajar con los mejores operadores. Por experiencia propia aprendimos que no es buscar precios, sino buscar calidad, ¿sí? Que por lo general cuando uno busca precio, sacrifica calidad y cuando sacrifica calidad se pueden generar problemas en el proceso, ¿sí? En ese caso puntual, nosotros ya establecimos o preestablecimos una red prestadora de servicios. En ese caso puntual, por ejemplo, nosotros ya sabemos hoy, yo me acuesto a dormir tranquilo porque si alguien fallece en España, yo sé quién me presta servicio en España, ¿sí? O si alguien fallece en Estados Unidos, yo sé quién presta el servicio en Estados Unidos, o que alguien fallece. Entonces, ya está establecido, ya se hicieron los acuerdos, los convenios, ya firmamos los contratos con toda esa red operadora de todo el mundo, o en Australia, o en China, o en Japón, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchas veces han querido, no, venga, es que yo quiero que el que me traslade el cuerpo sea, no, venga, no. El que traslada el cuerpo es el operador mío que me garantiza la prestación oportuna del servicio, que me garantiza la calidad del servicio, pero que me garantiza que ese cuerpo va a llegar a Colombia en las mejores normas, con las mejores características. Y no vamos a tener problemas con documentos, vamos a tener problemas con nada de eso. ¿Listo? Entonces, FINSA durante todos estos años construyó esa red prestadora en todo el mundo y esa red prestadora es la que nos presta los servicios. Nosotros no podemos a improvisar, a decir, no, es que busquemos un cuerpo. ¿Quién nos presta servicio hoy en Brasil? No, ya tenemos, a ver, vamos, ¿quién nos presta el servicio en Brasil? Y esa persona nos tiene que garantizar. Puede que esa persona no esté allá porque Brasil es muy grande, pero el que me garantiza a mí que el cuerpo va a llegar con las mejores características. Yo creo que en eso es que ha ganado tanto FINSA a nivel nacional, porque es muy claro, ¿sí? Para no improvisar y no salir de pronto a cometer errores que generen pues desconfianza y incertidumbre en nuestros afiliados. Bueno, aquí hay otra pregunta que hacen de Consorcio Montesacro. En este caso, ¿en cuánto estaría presupuestada una afiliación para obtener estos servicios? ¿O cómo se maneja el tema? Mire, hay algo que FINSA ha sido muy generoso con el sector funerario de Colombia. FINSA nace para una empresa del sector, y es la realidad, o una empresa nuestras, pero a medida que empezamos a solicitar el servicio, nosotros entregamos el producto al mercado, le entregamos el producto al sector funerario. Hoy, FINSA, de manera particular, no vende repatriaciones. O sea, a nosotros nos pueden llamar, venga, yo quiero que afiliarme directamente con FINSA. Yo lógicamente no le voy a decir que no,
pero le digo así, le vale, no sé, $200 al año y pagan por adelantado. Porque este producto realmente se construyó y que se creó para que sea entregado a través del sector funerario de Colombia. El sector funerario de Colombia lo que hace es coge el producto en paquete y se lo entrega a todos sus afiliados. O sea, piensa, es como un banco de segundo nivel. Nosotros no aparecemos por ninguna parte, incluso hay empresas muy grandes que tienen el producto nuestro y en ninguna parte aparecemos nosotros. Y ellos tienen su producto y ese producto lo venden, el producto de repatriación, y por ninguna parte aparece Finsa. Pero cuando alguien fallece, automáticamente llaman a Finsa. Vea, ya falleció una persona, está en Japón, en tal parte, y nosotros empezamos con el proceso. ¿Listo? Es como una ventaja muy grande. O sea, es un producto que lo desarrollamos y lo entregamos al mercado para que sea el mercado el que lo ponga a los clientes en la calle. Aquí hay otra. Dice, si la aerolínea por motivos climáticos se tiende a desviarse de la ciudad de destino, la funeraria se debe desplazar a donde llega el avión o la aerolínea lo deja en la salud de destino. Esa es muy buena, porque lo que decía yo ahorita, nosotros no competimos con el sector funerario ni en Colombia ni por fuera de Colombia. Ahí me han llamado a decir, venga, Rigo, nosotros necesitamos, cobren un poquito más y póngame el cuerpo en Popayán. Yo no, venga, es que ¿cómo me va a poner a competir con usted mismo? Si es que nosotros no tenemos provisión nacional, nosotros le ponemos el cuerpo en el aeropuerto, ¿sí? De ahí para adelante empieza la previsión nacional a operar, empiezan su empresa a prestar el servicio, ¿listo? Y con respecto a la pregunta, por lo general, pues hasta ahora no nos ha pasado, pero yo me imagino que ahí me tienen que poner el cuerpo donde me lo garantiza la aerolínea. O sea, ella puede que se desvíe, pero después tiene que volver a la ciudad donde debe poner la gente. Igual, por ejemplo, un avión viene para Bogotá y se traslada para Medellín, Me pero salió otro camino, ¿eh? Ayer los, me salió otro. Sí. los tienen esperando en Medellín, ¿qué? 2, 3, 4 horas, pero luego lo embarcan nuevamente y lo llevan a Bogotá. No los van a dejar a Medellín, lo mismo pasa con el cuerpo. Lo llevan a Bogotá, a la ciudad con cual se contrató. ¿Dónde ponemos nosotros los cuerpos? En Medellín, Bogotá o Cali. Son los tres partes o zonas donde lo ponemos. Donde la familia empresa me diga, no, póngamelo en Medellín, ahí le ponen. O póngalo en Cali, ahí lo ponen. O póngalo en Bogotá, ahí lo ponemos. ¿Listo? Precisamente porque esos son los tres aeropuertos internacionales que están habilitados en Colombia para la recepción de fallecidos pues en otros lugares del Están mundo. hablando que Barranquilla hace por ahí 2 o 3 años que va a entrar y todavía no lo ha autorizado. Pero le voy a terminar algo con respecto a mí me han llamado a decirme, Rigo, vea, la persona que falleció en Estados Unidos está ya en Estados Unidos y necesitamos hacerle una velación. En Estados Unidos nosotros no hacemos velaciones, nosotros no competimos con el sector funerario de Estados Unidos. Pero ¿por qué? Mire, es que nosotros queremos hacerlo, nosotros lo vamos a pagar. No, señor, no podemos, porque ahí me tiene que garantizar la custodia y ojo con esto que es muy importante. Nosotros no podemos arriesgar la empresa nuestra ni la empresa de ustedes. Entonces, muchos funerarios, no, pero es que es injusto, pero ya, si la familia va a pagar, y venga, si la familia va a pagar, déjelo allá, a no ser que mi operador sea el que me garantice esa velación. O sea, que contraten con el operador mío esa velación. ¿Por qué? Porque es que a ese cuerpo lo pueden llenar de cosas, de droga, de armas, de diamantes, de oro, y esa cadena de custodia se pierde. Yo no puedo perder la cadena de custodia porque pongo en riesgo una marca que lleva un poco de tiempo, igual la marca, o sea, sus empresas. Y ya nos pasó no sé, como 5 o 6 años nos llamaron para traer un cuerpo de la Florida a Estados Unidos. Y yo, listo, no hay problema. Llamé al operador y el operador me dijo, no, yo no me meto. Yo no lo traslado, pero ¿por qué? Yo no, Rigo, es que el cuerpo ya salió, ese cuerpo no me lo entrega la autoridad, el cuerpo está en una sala de velación. Entonces, no se metió él ni nos metimos nosotros. A los 2 meses apareció en las noticias un cuerpo en la Florida que estaba cargado de diamantes. Entonces uno dice, vale, algo iban a pagar con los diamantes en Colombia. Entonces, esas cosas, los riesgos, nosotros no podemos asumirlos bajo ninguna circunstancia. ¿Listo? Listo. Acá ya no tenemos más preguntas. No sé si... sí, aquí apareció otra. Pregunta Andrea Cifuentes. En el caso de nosotros, estamos ubicados en Popayán.
nosotros como funeraria podemos pedir que las repatriaciones lleguen por Cali por el tema de la cercanía a nuestra ciudad. Sí, 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 claro. El funerario me dice, póngamelo en Cali y lo pongo en Cali. O me lo pone en Medellín. Las empresas que están en Medellín dicen, pónganlo en Medellín, ahora lo ponemos en Río Negro. Pero sí, o sea, el funerario escoge de dónde le ponemos, Bogotá, Medellín o Cali. Nos ha pasado también que muchas veces no hay conexión, que llega a Bogotá y no hay conexión Cali o no hay conexión Medellín, entonces nos toca bajarlo en Bogotá y traerlo por tierra, pero lo cubrimos nosotros hasta Cali. O bajarlo en Bogotá y traerlo por tierra hasta Medellín. Perfecto. No, Rigo, pues la verdad, muy, muy interesante esta retroalimentación porque pues se ha construido entre todos. Muchísimas gracias a las 79 personas que estuvieron conectados el día de hoy. Aquí hay otra pregunta, dice, si estamos en Bucaramanga y llega a las ciudades autorizadas, ¿cómo se hace el pago de liberación del cuerpo? Directamente, mire, es algo que la funeraria no puede asumir eso, solo tiene nada que ver con el servicio, ni el servicio de repatriación ni el servicio interno. O sea, lo que le dice uno a la familia es, mire, la liberación vino por tal aerolínea, la aerolínea está cobrando la liberación de ese cuerpo, está cobrando $60. Y uno le dice a la familia, páguele directamente a la aerolínea. Muchas veces las familias, ¿qué hacen? Le entregan la plata a la funeraria hace la transferencia o le hace el pago a la aerolínea, ¿sí? Eso lo puede hacer muchas veces por transferencia o incluso el carro, la persona que va a retirar el cuerpo, pues el funcionario de la funeraria lleva la plata y la paga ahí en la caja de la aerolínea. Eso también ha pasado. Don Ronald pregunta, ¿qué aeropuerto hay habilitado en la costa? Pero en la costa no hay aeropuertos habilitados. Para el proceso de repatriación, en Colombia solamente hay 3 aeropuertos internacionales donde hay recepción de estos cuerpos. Bogotá, Medellín, que en este caso es Río Negro, y el aeropuerto de Cali. En la costa no, no hay. No hay. Ni el eje cafetero tampoco. Y aquí Entonces, hay otra. En este momento, únicamente Bogotá, Cali y Medellín, así le están dando respuesta a don Ronald. Si queremos de sus servicios, ¿podemos contratar con ustedes una repatriación? mm, pero también no soy claro, porque ahí me dicen, Rigo, es que lo hemos llamado a usted y no, la verdad no sale más costoso, entonces nos conseguimos $500 más baratos. Yo le digo, no hay problema, tranquilo, no se preocupen, utilicen la que le cobra $500 más barato. Yo en eso no me preocupo porque aquí es algo de unas cifras muy grandes. Cuando uno habla de $18.000, $15.000, $13.000, $10.000, está hablando de unas cifras muy grandes. Entonces, no podemos asumir riesgos por $300, por $500 de diferencia. Yo, o Finsa, ha construido una red prestadora de unas empresas muy buenas a nivel mundial. Igual, usted en el extranjero encuentra empresas que prestan servicios muy baratos. Y es verdad, y uno pues normal, ¿cierto? Como pasa en Colombia. Pero en el caso puntual nuestro core del negocio es la previsión internacional, ni siquiera los servicios particulares. Lo hacemos porque tenemos construida la red y prestamos el servicio con esa misma red. Pero esa red no es barata, esa red es costosa, ¿sí? Entonces, es mejor decirle la claridad. A mí me llaman, yo le cotizo el servicio, hay un servicio de tal parte, yo lo cotizo sin ningún problema. Y me dice, Rico, pero es que salió $500 más costoso. Y claro, pues es que el operador mío es un operador que de pronto es más costoso, ¿sí? Y pues yo no puedo asumir riesgos, o Finsa no puede asumir riesgos porque es la imagen de nuestra marca, es la imagen de nuestra empresa y es la imagen de sus empresas, que no se pueden asumir esos riesgos tan, yo diría, tan bobos. Me disculpa la palabra. Sí, perfecto. Bueno, nuevamente mil gracias. Acá también nos están pues escribiendo que muchísimas gracias por compartir este conocimiento y de verdad por dar como esa posibilidad de resolver tantas dudas, porque somos conscientes todos, primero de la calidad del servicio funerario que tenemos nosotros en Colombia. Y aquí aprovecho también para hacer como
pues como alguna apreciación. Y es que nosotros como parte de esta industria siempre recibimos quejas de lo que nos hace falta. Es que ustedes deberían, es que ustedes no sirven, es que ustedes por acá, es que ustedes por allá, bueno, un montón de cosas. Pero eso lo decimos muchas veces porque desconocemos cómo funciona la industria funeraria en los otros países. Resulta que nosotros somos referente para muchos colegas de nuestra región y no solamente de la región pues de Sudamérica, Centroamérica, sino también de algunos países de Europa y muestra de ello es que a las actividades que convocamos pues siempre tenemos varios colegas de otros países que vienen a aprender y que se vuelven también como los que llevan ese conocimiento a sus colegas. Muestra de ello es que en nuestra convención de Cali de febrero tuvimos 49 extranjeros, entre ellos Angelino, que nos acompaña acá y que está en Guatemala y que es una persona súper inquieta y que además de preocuparse por hacer muy bien su tarea, se preocupa por unir y asociar pues a todos sus colegas allí en su país. Ahorita tengo para contarles que para el Congreso Internacional de Duelo, que ya pasamos las 100 personas inscritas, de esas 100 personas, cerca de 40 son de otros países. Eso habla muy bien de lo que venimos haciendo pues en la industria, nosotros aquí en Colombia, y sobre todo del valor de la asociatividad. Cuando Rigo habla que es que tenemos una red internacional, pues a nosotros nos llena de orgullo porque tal vez la primera red de cobertura nacional inicialmente que hubo en el país fue la red de Remanso. Y que, como decía también Rigo, cuando empieza a contar un poquito el inicio de su empresa, el inicio también de Remanso fue la de hacer una red para prestar servicios al ejército y a la policía, porque ellos lo exigían de esa manera. Y hoy por hoy somos muchas, muchas, muchas cosas, además de ser una red. Entonces, bueno, nos llena de orgullo, todos debemos sentirnos orgullosos de tener la capacidad de ofrecer los mejores servicios, no solamente a la comunidad doliente en el fallecimiento de su ser querido y en la prestación de un servicio como tal, sino en la atención a las familias, que en última se vuelve en un diferenciador bien importante. Y aprovechamos pues para invitarlos al próximo miércoles 14 de mayo, donde empezaremos a compartir con todos ustedes el proyecto de la gestión integral del cadáver. Recuerden que al finalizar el año pasado, en diciembre, hicimos una convocatoria para contarles un poco de la gestión integral de cadáver que salía a consulta pública y era invitarlos a que hicieran una revisión de ese documento y pudieran manifestar pues al Ministerio de Salud cuáles eran las apreciaciones que cada una de las empresas que hablan también del quehacer funerario en sus regiones lo pudieran expresar. Ya el ministerio dio respuesta pues a todas las sugerencias que hubo desde el sector funerario y ya lo que quedó, quedó. Y así es como va a salir y ya se convierte pues en una norma de carácter nacional. Al ser una norma de carácter nacional, también quiere decir que todo lo que está allí escrito aplica para la actividad funeraria en todo el país. Yo recuerdo en nuestra asamblea de este año que don Ronald, digamos que dejaba ver como sus inquietudes porque él decía, no, pero es que lo que se dice en Bogotá no aplica aquí en el Valle del Cauca, no aplica en el Cauca, etcétera, porque las normas locales son distintas. La gestión integral del cadáver es del Ministerio de Salud, es nacional y todas las secretarías de salud, todas las seccionales, todas las alcaldías, todas las inspecciones de policía, todas las entidades que tienen que ver con la realización de servicios funerarios en cada una pues de las localidades, debe conocerla y debe cumplirla, aunque igual todos sabemos que hay algunas particularidades eh,
que en su mayoría están vinculadas a temas de conflicto, pero ya digamos que es un logro también de la asociatividad pues funeraria, que ya sea una norma nacional. Y empezamos el próximo miércoles 14 con el doctor Agustín Cuartas, quien nos va a empezar a contar, lo vamos a hacer en 2 o 3 sesiones, qué es la gestión integral del cadáver, cómo funciona, qué es lo que dice y de qué manera debemos nosotros prepararnos. Nuevamente la invitación también al Congreso Internacional de Duelo, nuevamente la invitación a aquellas empresas funerarias que no están corporadas pues a Remanso, para que de pronto revisen la posibilidad de hacerlo, porque de esta manera somos más fuertes, más grandes, aprendemos más y vamos unificando criterios. Siempre es muy bueno, es súper ganador ser parte de una entidad que nos arropa y que nos permite crecer, que nos representa ante las entidades públicas, privadas, y también es una muy buena herramienta de comercialización, de previsión y de servicios funerarios. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Rigo. Ahí ya se quedan con todas las invitaciones, con todas las inquietudes. Dios los bendiga y pues hasta la próxima semana. Hasta luego, Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Feliz día, hasta luego. Hasta luego. Bueno.